Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les presentamos el tema el Evangelio de la austeridad. La austeridad viene de la palabra austeros, que vamos a ver a continuación de qué se trata esta palabra, de cómo está relacionada, pero antes notar que ese Evangelio de la austeridad es una percepción, no responde a ser una verdad, es una percepción que el Evangelio sea un Evangelio de austeridad. Ahora, los que lo han presentado como un evangelio austero han sido austeros en la presentación que le hacen a la palabra de poder y la transmiten sin alegría, sin entusiasmo, queriendo dar una impresión precisamente de austeridad. Pero sin embargo luego para el gasto de sus iglesias, para el gasto, el decorado, el pulpiteo, las estradas, la presentación en sus congregaciones, para eso no eran austeros para prescindir de la alegría y del entusiasmo en la transmisión de la palabra de poder, para eso sí. Por eso digo que la austeridad es una mala percepción, no responde a ser una verdad presente en la ponencia, en la exposición de la buena nueva. Entonces la palabra austeridad está relacionada con austeros y austeros a su vez está relacionado con la raíz auo. Auo es secar, de manera que cuando se presenta un evangelio austero se está secando y lo está dando aquel que está seco, no puede dar otra cosa que austeridad. ¿Por qué? Porque está seco, ¿verdad? Entonces denota esta palabra, austeridad, relacionada con auo, secar, denota gusto por lo áspero. Y esto es lo que se ha tenido desde los atriles, ¿verdad? Un gusto por lo áspero, y a ese gusto por lo áspero le han llamado austeridad. Pero ya digo, no han prescindido de la buena disposición a la hora del culto exterior, pero sí han prescindido de las palabras de alegría y de entusiasmo que son de por sí las palabras de la buena nueva. Entonces han tenido ese gusto por lo áspero, ¿verdad? Gusto por lo áspero. Y entonces por eso se daban desde los púlpitos, se daban auténticas soflamas y que en verdad pues no llamaban a la alegría de nadie, ¿verdad? Porque eran presentadas esas exposiciones como cosas ásperas, ¿verdad? Vamos a dar un poco más lucecita. Como cosas ásperas, como digo, ¿verdad? Entonces, pues tenían desde siempre, ese gusto por lo áspero. Y normalmente, cuanto más carcamales eran los predicadores, más gusto por lo áspero tenían. Áspero es una formalidad que no lleva nada, porque la palabra de por sí es alegre y entusiasta. ¿Me entienden? Entonces ese gusto por lo áspero no lleva nada más que a la soflama, a lo que es que el que recibe la palabra la reciba como un aluvión de golpes sin sentido, ¿verdad? Entonces, como digo, denota esta palabra austeros, relacionado con auo, secar, gusto por lo áspero y como vino nuevo sin la solera de la edad, dice el diccionario bíblico relacionado con esta palabra austeros. Como vino nuevo sin la solera de la edad, ¿verdad? Hemos hablado de carcamales, sí, pero debe tener también solera de edad. ¿Para qué? Para no aparecer o querer aparentar con un exceso de formalidad, ¿verdad? Porque hay jóvenes que quieren ser respetados a cualquier precio y dan una enseñanza áspera, ¿verdad? Y todo lo que transmiten es áspero porque están secos, auo, secar, que de ahí viene austeros. Entonces, son ásperos y no tienen, aunque sean jóvenes, que debieran tener ese entusiasmo, ¿verdad? Pero sin embargo son un vino nuevo sin la solera que da la edad. La solera que da la edad sería, pasándolo a
de lo vinícola a lo personal, a lo que es atavío de la persona, ese vino nuevo, y es más bien esa solera de la edad, aunque sea vino nuevo, aunque sea sangre joven, pues esa solera de la edad te la va a dar la capacidad que tú tengas de presentar la palabra alegre, como es, entusiasta, como es, y de incluso, llegado el momento, reírte de ti mismo. Esto es una solera que te da la edad, ¿verdad? Como vino nuevo sin la solera de la edad, agrios. Esto, la palabra austeros es agriedad, frutos verdes, frutos verdes. Por eso teníamos tanto predicador que se movía en esa agriedad y en esa aspereza en la expresión, ¿verdad? Había algunos que, sin embargo, se lo tomaban todo a chiste. Esto también es ser fruto verde, ¿verdad? Y de ahí duro, severo o recio, ¿verdad? Sin la solera de la edad. Se hace duro, severo o recio. Y si tienes edad pero no tienes solera, es la misma cuenta porque transmites todo con aspereza. Y entonces tenemos la palabra que vamos a estar viendo hoy, que está en Lucas 19, 21 al 23, que dice, Lucas 19, 21, 22 y 23, dice, siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, severo, según tu percepción de palo seco, según tu percepción de palo seco, yo era el severo, ¿verdad? Pues, hombre, si creías que era duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, el mal siervo veía austeridad en el que le había dado todo, ¿verdad? Pero era ¿qué? La percepción del siervo malo. Entonces, el siervo malo va a tratar las cosas del dador de la vida como si fueran cosas a tratar con austeridad, cuando nuestro benefactor, cuanto nuestro beneficiente ha sido dadivoso en todo, no ha tenido nada de austeridad. La austeridad, lo seco, el gusto por lo áspero, el vino nuevo sin la solera de la edad, la agriedad, el fruto verde, el trato duro con la gente, severo o recio, el no transmitir la palabra con alegría y entusiasmo y dejar la palabra como es, fluir, entusiasta y alegre, ¿eso qué lo hace? ¿Cómo lo percibe el siervo malo? ¿Verdad? Así percibe el siervo malo hasta al autor de la vida. Ve en el autor de la vida austeridad, sequedad. Oigan, ¿cómo va a ser austero el que te da los talentos para que los desarrolles? Ahora, si eres un mal siervo, tú mismo te has secado. Y hasta aquí esta breve palabra, ¿verdad? Shalom a todos, besos y abrazos.